Hola, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Denis, y buenas noches a toda la comunidad eh, que nos trae esta noche con este tema tan hermoso. Gracias, Erika, por estar en este espacio. Muy contento de compartir contigo. Y bueno, gracias a todos los que se están uniendo por allí. Genial, qué rico, excelente. Bueno, el tema que les traemos, Erika y yo, el día de hoy es sobre la expansión de la conciencia y lo que genera. Poder entonces vislumbrar desde nuestras experiencias personales este proceso de ir evolucionando, de ir creciendo, un proceso que es un viaje hacia adentro, de autoexploración, de autodescubrimiento. Y que bueno, estamos muy a gusto de compartirlo hoy contigo. Así que hemos preparado un contenido. Vamos a ver cómo fluye, ¿verdad, Erika? O Que sí. cómo vamos con él. Pero básicamente empezar hablando sobre qué es la expansión de la conciencia. Sé que eres terapeuta, eres conocedora del tema de la salud, de la motivación, y que también manejas la parte espiritual, para ti es importante y que tienes un camino recorrido en este ámbito. Por eso, bueno, nútrenos de tu experiencia. Claro que sí, Denis. Yo empecé incluso mi camino espiritual o mi proceso de transformación muy por el camino espiritual, como por la vía de la espiritualidad. Y me fui por una rama muy esotérica. Entonces empecé en la escuela rosacrucista y en la escuela gnóstica. Y ahí empecé como a formarme en estas dos escuelas para poder comprender un poco el camino como de la evolución. Pero en las escuelas me fui encontrando con que siempre lo exponían de una forma muy compleja y muy difícil de alcanzar. Era como casi que no podías llegar allí o tenías que ser un ser casi que perfecto. Entonces allí decido retirarme y luego me metí un poco por el lado de los oráculos y esto también me hizo como darme cuenta que no era mi camino, porque no quería que nada me definiera, quería encontrar un camino que me diera la posibilidad de yo crear mi realidad. Entonces, precisamente estudiando el calendario maya, me encuentro con una escuela que se llama la Escuela de Iluminación de Ranta. Y es una escuela de un gran despertar espiritual. Y entonces allí me sumergí y aprendí muchas cosas sobre el proceso espiritual. Hice clic con algo muy importante y es que cuando empieza este despertar de la conciencia, si no estamos sanos, si nuestro ego no está sano, entonces tenemos muchas complicaciones. Entonces, yo quería hablar sobre lo que genera esta expansión y lo primero que sucede dentro de uno cuando empieza a ver ese despertar es que empieza a haber inquietud como por estos temas. La gente empieza como, ay, pero es que antes no me llamaba la atención, pero de pronto es que hay una sensación de curiosidad con eso. Y ese es el gran llamado de nuestro ser interior, es como una invitación a que te sumergas y a que te adentres en estos temas. Entonces el primer paso que uno tiene es como ese llamado fuerte que nace como desde el corazón. Y eso quiere decir que tu vibración está como más sutil y se está conectando a esos nuevos estados de conciencia, ¿no? Entonces, el primer llamado es este, y cuando ya empezamos a hacerlo, cuando ya empezamos a sumergirnos, pasan muchas cosas en nuestra vida. Y es que en nuestro ego tiene que haber una transformación para podernos conectar con esa mente más grande. Entonces, Denise, en mi experiencia, por ejemplo, yo empecé a los 14 años. Gracias a Dios tenía una tía que estaba muy conectada, incluso yo digo que ella tenía una mente eh, muy del futuro, ella me hablaba de cosas que apenas ahora están pasando. Y yo empecé con ella a estudiar un poco, ella me regala un libro que se llama Metafísica 4 en 1 y yo empiezo a leer este libro y a llenarme como de curiosidad y de querer practicar, entonces empecé a hacer ayunos y meditación. Y ahí sentía que cuando lo hacía me conectaba con una mente más grande y que mi mente pequeña se amplificaba y podía sentir muchas cosas. Entonces, estas cosas que sentía era simplemente que mi mente se sutilizaba
y empezaba a tener experiencias de percepción extrasensorial. ¿Qué es esto? Es simplemente que nosotros tenemos unos sentidos, pero cuando nos conectamos con esa mente más grande, entonces nuestros sentidos se amplifican y tenemos la capacidad de ver más allá de lo que está ahí en la forma. Entonces podemos empezar a ver la energía, podemos empezar a sentir los sentimientos de las personas, qué es lo que piensan de nosotros, ¿ya? Podemos empezar a sentir cómo vibran las personas y si su energía es positiva o negativa. Y podemos empezar, ¿cómo? Tú eres reikista. Yo soy reikista. Yo también estudié Reiki, bueno, eso también me ayudó para sensibilizarme más, porque el Reiki también es sentir la energía y sentir y Sí. mover, digamos, la enfermedad que también es energía. Sí, el Reiki Entonces, es muy bonito, te apertura mucho a la conciencia y esa parte más energética, más sensitiva. En mis experiencias personales haciendo la terapia, bueno, uno puede percibir el aura de la persona y ciertos detallitos allí que uno siente o percibe cierta área para, bueno, decirle a la persona, o sea, quizás esto pueda venir de esta situación o quizás tienes este dolor muy frecuente y entonces inicia un proceso de darse cuenta allí la persona y es muy bonito. total, total. El Reiki es precisamente canalizar esa energía y parte de ese despertar es poder canalizar esas energías para poder sanar y ayudar a los demás. El tropiezo más grande con el que me encontré conectándome con esta gran mente universal, o como dicen los indígenas del norte de Estados Unidos, el gran espíritu, así lo llaman, eh, fue mi ego, mi ego. Mi ego estaba muy cargado de mucho dolor, porque en mi infancia tuve situaciones de mucho contraste. Entonces, a la vez cuando me conectaba y hacía meditación y todo eso y me sentía en paz, en mi entorno familiar había mucho conflicto. Entonces era como dos choques de dos realidades, ¿ya? En la que yo luchaba y no comprendía y no tenía la suficiente autoridad porque estaba niña, tenía 14 años, entonces a esa edad apenas estamos como conformando nuestra personalidad, apenas estamos eh, como madurando, ¿no? Todavía estamos entre niños y adultos y todavía no sabemos lo que somos. Entonces, yo en ese momento tendía a creerle más a mis adultos, a los adultos que me guiaban, que eran mis padres, que a ese camino que estaba digamos, siguiendo. Entonces me perdí un poco y me dejé contaminar de dolor, de sufrimiento, de resentimiento, me sentía muy resentida. Y me di cuenta en todo el proceso, a medida que fui caminando, que fui estudiando, que me fui sumergiendo en diferentes filosofías, era que tenía que trabajar con mi aspecto psicológico para mantener esa conexión, ¿ya? Para mantener esa conexión expandida, para mantener el amor dentro de mi corazón y poder sentirme más equilibrada, porque tenía muchos picos emocionales donde me conectaba y luego como que sentía que mi mente se volvía como a poner otra vez pequeñita y volvía a mi ego y entonces ahí todo se volvía una locura. Entonces, eso es lo que hace el camino espiritual. Es primero el espíritu te hace el llamado para que te adentres y luego lo que sucede es que hay un montón de contrastes en tu vida, porque hay que alinear tu conciencia, ya tu ego, tu personalidad, hay que alinearla con esa conciencia o con ese gran espíritu que está dentro de todos nosotros. Entonces ese es el gran desafío que tenemos todos en este despertar de la conciencia, porque muchos vamos y hacemos las prácticas, muchos van y hacen todo lo que corresponde, conectarse, el ritual, todo, pero cuando llegan a sus vidas cotidianas, entonces hay un desajuste y una desconexión. O cuando tenemos que vivir situaciones difíciles, hay un desajuste y una desconexión y esto genera mucho desequilibrio en la vida. Entonces hay personas que incluso les ha pasado que empezaron un camino espiritual y perdieron todo. Y la gente dice, pero si estoy en un camino espiritual, ¿por qué me pasó esta situación? Sí, se supone que es bueno, ¿ya? Pero resulta que todos, desde los 0 a los 7 años, se nos instala nuestra personalidad.
Y una cosa que quiero aclarar es que el ego no es malo. El ego es como la botellita donde está contenido ese Dios que somos todos, ¿ya? Pero que tiene una interpretación, tiene una personalidad. Y esa personalidad hizo una interpretación del mundo de acuerdo a lo que le enseñaron sus familiares y la instala dentro de su subconsciente. Entonces desde ahí creamos la realidad. Y el desafío más grande que tenemos es alinear esa interpretación interna con el mundo espiritual, ¿ya? Y el mundo espiritual, ¿qué es? El amor y la conciencia. Entonces, alinear como esa personalidad. Conseguir ese estado de congruencia entre el pensar, el sentir, el actuar. Y el ego es muy interesante porque se nos vende muchísimo eso, que hay que eliminar el ego, que hay que disolverlo. Pero realmente es una instancia que nos da estructura psíquica. Cuando estudiamos psicología, la parte analítica, la junguiana, se nos habla de que este ego es necesario para tener límites, para tener estructura, que es nuestra esencia, nuestra personalidad. Pero que hay dos tipos de ego, está el ego mórbido, está el ego sano. Entonces, este mórbido es puro yo y solamente yo. Hay que ir descubriendo, ¿verdad? Ese ego que es más equilibrado, que está más en conexión con el universo, con la naturaleza, los animales, y que puede ser un ego de convivencia, que puede ser civilizador. Y esto es lo que hay que ir en este despertar de conciencia, bueno, equilibrando, ¿no? Es como un aparatico que hay que ir allí midiendo. Totalmente, Denise, así es. Y yo, por ejemplo, dentro de mi terapia lo que hago mucho es trabajar con todas las creencias limitantes que nos enseñaron, ¿no? Porque estamos cargados de ellas y esta es la gran trampa que tenemos para conectarnos con ese Dios interior. A medida que trabajamos más con esas creencias limitantes, nos volvemos más ilimitados y nuestra mente tiene la capacidad de abrirse para recibir esa energía universal. Entender que lo que hay que transformar es la forma como vimos, como vivimos y como vimos e interpretamos todas esas vivencias de la infancia. Eso es lo más importante. Y ese es el gran desafío. Entonces, allí mucha gente se queda atascada. En ese proceso espiritual, mucha gente se queda allí atascada y se queda revolcándose muchos años porque a veces no tienen las herramientas, a veces no han interpretado de la forma adecuada o simplemente no han hecho el aprendizaje. Este plano es un plano donde desde lo que he experimentado, he leído, investigado, es un plano donde es complejo porque es un plano donde venimos todos con diferentes niveles de conciencia a mezclarnos y esto hace que la experiencia sea más rica, ¿ya? Y que sea más fuerte también porque nos encontramos con todo, acá nos encontramos con todo. Pero algo muy importante frente al despertar de la conciencia y es entender que los seres venimos aquí, venimos como espíritus a tener una experiencia humana y olvidamos el proceso, olvidamos que vinimos a eso y nos identificamos tanto con esa personalidad que olvidamos que vinimos fue a eso, vinimos a tener una experiencia de aprendizaje para poder evolucionar. No vinimos ni a ser famosos, ni a tener un cartón, no vinimos ni a tener prejuicios, ni a dividirnos, al revés, todo lo contrario, vinimos a tener amor, a valorarnos desde los seres que somos, ¿ya? Desde la mirada, desde valoro ese ser que está ahí al frente mío y lo venero porque él también es un Dios creador. Y vinimos fue a conectarnos con el amor y a unificarnos para poder crear, porque cuando creamos juntos es más fuerte, es más fácil crear cuando estamos unidos y cuando estamos trabajando unidos. Entonces, La palabra unidad, muy importante en el proceso, porque una de las cosas que buscamos al momento de expandir la conciencia es trascender la conciencia no dual, ¿sí? La conciencia dual, perdón, que es esa que necesita segmentar todo, dividir todo. Entonces por eso tuvimos que dividirnos en países, dividir cada cosa. Entonces necesitamos
también sentirme diferente al otro. Yo soy psicólogo, tú eres médico. Entonces necesitamos todos estar separados. Y cuando trascendemos esa conciencia y buscamos entonces lo no dual, es cuando entramos a esa unidad que tú dices, ¿no? Donde ya hay el desapego. Cuando vemos el desapego, entonces es el desego, o sea, me desapego del ego. Del ego, sí. Está allí, lo integro, pero no vivo en función a eso, voy más allá de eso. Eso, ajá, muy bien. Me encantó esa explicación, porque hace parte del proceso evolutivo, entonces finalmente este proceso fluye de muchas maneras y en ese sentido no podemos juzgar si el otro está más evolucionado que quién, porque yo le explicaba el otro día a alguien que me dijo que, entonces tú eres muy evolucionada, y yo le dije, yo no sé, haciendo una comparación entre los dos. Yo no sé porque tendría que ir a revisar todas las experiencias que tú tienes. Además, no sabemos porque la evolución es como una espiral, ¿ya? Nosotros pensamos en nuestra mente que es lineal, pero es una espiral. Puede ser que una persona esté acá abajo y yo esté por acá arriba, pero esta persona tuvo una comprensión mayor y se subió más arriba de la espiral. Hizo un salto cuántico. Entonces, allí es donde respetamos el camino de cada ser, porque el camino de cada ser es valioso y porque cada cosa que está haciendo cada persona es muy valioso para el proceso de la humanidad. Así como la guerra, así como de eso también tenemos que aprender, porque como aquí hay una mezcla de todo, entonces tenemos que aprender de todo eso. Es muy hermoso. A primera mano tenemos, bueno, la dualidad, que venimos hablando de eso. Entonces tenemos lo malo, que a veces, bueno, trata de como imponerse ante todo, pero también tenemos lo bueno, la luz también está allí y a veces, claro, la opacamos, no le prestamos atención porque nos fijamos de lo malo. Pero es esta polaridad que nos va a permitir entonces expandir la conciencia, cuando integramos nuestras sombras, cuando integramos nuestras luces, es allí cuando hay ese satori, que decían los budistas, ese estado de iluminación. Total, totalmente. Esta forma como tú lo estás manejando es un camino, ¿cierto? Es como el camino del héroe, ¿no? El camino del guerrero. Entonces, ya empezamos a transitarlo, ¿no? Me gusta cómo lo vas llevando. ¿Por dónde vamos en este camino? Bueno, en este momento estamos en ese desafío, estamos hablando del desafío que tiene el ego para conectarse, ¿no? Que es el aprendizaje, que todos vinimos aquí con un aprendizaje antes de nacer, decidimos como escogimos la plataforma donde vamos a nacer, entonces escogemos la familia, para qué esta familia qué me va a potencializar, qué me va a enseñar, ¿cierto? Entonces, desde allí, antes de nacer, ya tenemos como todo el mapa armado para llegar aquí y vivir todas esas experiencias. En la metáfora vamos por allí, por todo el aprendizaje que conlleva el venir acá a esta tierra y, digamos, haber aceptado el desafío de venir a aprender. Después de que pasa ese desafío, empieza esa parte de la integración, como tú dices. Entonces, yo quiero, antes de hablar de esto, para hablar un poquito de todos los desafíos que tenemos en el mundo espiritual. Y es una cosa muy importante que quiero decir, y es frente a que todos somos seres humanos, espíritus viviendo esta humanidad, y que no podemos olvidar la materia porque estamos sumergida en ella, ¿ya? Entonces, cuando nos sumergimos en ella, nuestra educación y el sistema nos conecta mucho con el miedo, incluso desde el parto. Allí hacemos una conexión profunda con el miedo. Y el miedo nos activa la supervivencia. Y cuando nos activa la supervivencia, reaccionamos de dos formas ante esa supervivencia. O decidimos huir o decidimos confrontarla. Esas son las dos maneras como nos educan. Entonces, allí empezamos a distorsionar la realidad, ¿ya? Porque allí perdemos nuestro poder y le damos más poder a nuestro entorno y le damos más poder al afuera. Y
Cuando sucede esto, entonces permitimos que esas circunstancias que el entorno nos dio nos llenen de emociones y hacemos interpretaciones inadecuadas frente a esas circunstancias. Por ejemplo, le ponemos esos sentimientos de supervivencia al dinero, le ponemos esos sentimientos de supervivencia a las relaciones de pareja. ¿Esto qué significa? Como para dejarlo así súper claro, que aunque el símbolo del dinero para todos aparentemente significa lo mismo, que es un medio de intercambio, cada persona tiene su interpretación única de ese símbolo. Y en esa interpretación única le pone unos sentimientos. Entonces, para todo el mundo el dinero no significa abundancia ni un medio de intercambio. Hay gente que siente miedo frente al dinero, miedo de perderlo, miedo de tenerlo, o a veces incluso siente que no lo puede tener, ¿ya? Entonces, así pasa con las relaciones, así pasa digamos, con cualquier otro símbolo universal que le queramos dar. Con el amor le damos una interpretación única. Entonces, y esa interpretación está ligada a la supervivencia, y cuando pasa eso nuestra mente se vuelve pequeña, deja de pensar en grande, deja de conectarse a ese mundo, a esa mente universal, porque tiene que estar atenta todo el tiempo a qué tengo que hacer para sobrevivir, porque si no me voy a morir, ¿ya? Entonces, si me voy a morir, huyo o simplemente me enfrento. Entonces ahí tenemos una personalidad que está cargada de agresividad, porque se tiene que estar defendiendo constantemente, o huye y evade la realidad, ¿ya? Entonces, la vía para conectarse espiritualmente, para entrar dentro de ese despertar, es salirse de las dos. ¿Y cómo nos salimos? Entendiendo que nosotros somos los que creamos la realidad, que somos esos dioses creadores. Y desapegándonos, digamos así, no dejándonos manipular o manejar por el entorno y asumiendo la responsabilidad de nuestras emociones, que lo que siento es mío, que si alguien vino y me gritó o se enojó conmigo, yo decido cómo reaccionar frente a eso. Y yo me responsabilizo si decido enojarme también y engancharme con el otro a pelear, o si decido simplemente estar tranquilo. Entonces allí es donde tiene uno que hacer un acto como de humildad para ir transformando ese ego y no defenderse y no ponerse esos guantes o no huir porque me dio mucho miedo, porque me confrontaron, sino simplemente relajarme y escuchar y yo decidir cómo quiero reaccionar. Eso frente al entorno, ¿ya? Que es lo primero, asumir la responsabilidad y darnos cuenta que creamos nuestra realidad, que somos responsables de nuestra vida. Lo otro es dominar este cuerpo hay que dominarlo, dominar sus emociones, lo que siente, sus estados de ánimo. A veces cuando la vida no está funcionando bien es porque permitimos que los estados de ánimo nos dominen, entonces nos levantamos y lo primero que hacemos es, ay, hoy no amanecí tan bien, o recuerdo una circunstancia del pasado, o recuerdo, es que tengo este problema que me está agobiando y me dejo dominar por este problema y entonces me permito que esa emoción simplemente me lleve y no hago lo que tengo que hacer y no genero nuevas ideas para transformar esa realidad. Entonces ahí está. Y lo otro es el pasado, ¿ya? Todas esas, digámoslo, todas esas experiencias que tuvimos cuando éramos niños, que de pronto para algunas personas fueron negativas, para los que fueron positivas, muy bien, pero para los que tuvieron muchas circunstancias negativas y que su mente está cargada de eso, también hay que dominarlas y transformarlas y sanarlas. Perdonar a las personas que no las generaron y también perdonarnos a nosotros mismos por si de pronto a veces tenemos culpabilidad impresa o nos enseñaron a sentirnos culpables frente a ciertas circunstancias, perdonarlos. El perdón genera una cantidad de emociones positivas dentro de nosotros, hace que nuestra mente se expanda y se conecte a alto nivel. Entonces el perdón es fundamental para hacer el proceso. Entonces tenemos ahí 3 desafíos que son el entorno, nuestro pasado y nuestro cuerpo. ¿Ya? Nosotros vinimos a eso, a dominar esta realidad.
y a reconocer que somos ese poder creador y que desde ahí podemos crear y conectar la realidad, eso vinimos. Entonces, Comentas esos allí son... eso es una actitud mindfulness en los juicios, ¿no? A nosotros mismos, a todos, que a veces andamos por allí comprando las emociones, los juicios de las demás personas. Entonces vamos construyendo la realidad que parece ser nuestra, pero realmente es de nuestros familiares, del entorno, de lo económico, de lo político, y empiezan las limitaciones, lo que yo le digo las barreras, ¿no? Que al final del día, bueno, nos generan esos malestares, como tú dices, en la parte económica, en la parte de las relaciones de pareja, y que no nos dejan expandir todo el potencial que tenemos destinado, porque realmente es nuestra chispa divina que está allí, nuestro yo superior, nuestra esencia más pura, que es infinita, porque si vemos el universo, es tan vasto, es ilimitado, y los números realmente son infinitos, entonces igualmente nosotros, porque somos parte del universo, lo que está dentro está afuera también, lo que es arriba es abajo y viceversa, como la ley de correspondencia. Entonces, muy importante ese trabajo con las barreras mentales y hacernos más conscientes, trascender ese piloto automático de que realmente esta emoción es mía. Yo me siento así, ¿es esto mío o no? Entonces, y empezar a cuestionarnos, ¿no? Un trabajo allí de autoterapéutico, pero muy transformador. Sí, total, Denis, porque es que el problema del pasado es que nosotros, digamos así, lo vivimos en esa edad de los 0 a los 7 años y en esa edad no teníamos la capacidad ni de cuestionar porque no teníamos más información, entonces nos creímos de nuestro entorno, de las personas que nos estaban criando, la realidad como si fuera absoluta, ¿ya? Los niños son absolutistas y ellos, sus imágenes de autoridad son como un dios, ¿ya? Porque ellos no tienen cómo comparar, no tienen información, entonces todo lo que tú pongas todo lo que le pongas a un niño y le enseñes a un niño, él se lo va a creer como real. Y esa memoria quedó guardada en nosotros de la misma forma. Entonces, si tú pones a dos hermanos que vivieron la misma circunstancia, cada uno va a tener una interpretación diferente, pero para cada uno, dentro de sí, la que vivió es su verdad. No es que esto fue verdad para mí, claro, fue verdad desde su perspectiva y desde la perspectiva del niño. Entonces nos corresponde crecer esas memorias y verlas desde el adulto que somos, ¿ya? Porque los niños omiten, generalizan la realidad y la distorsionan. Sí, yo, por ejemplo, en terapia lo que hago con mis consultantes es que vayan y revisen esa realidad y en qué momento la distorsionaron, en qué momento omitieron información de su entorno y en qué momento se generalizó, como si eso les fuera a pasar siempre lo mismo en la vida, ¿cierto? Si vivieron una circunstancia de abandono, entonces el niño siente que siempre en su vida lo van a abandonar y cuando se relaciona con otra persona, en una relación de pareja, van a reproducir esto una y otra vez. Entonces nos corresponde crecer como esos niños que somos, por eso en el universo hay, perdón, en el camino espiritual hay un dicho y hay una información que llegó de los hermanos mayores que dicen que nosotros estamos en el preescolar, ya del camino evolutivo, que estamos todavía muy niños y es real, porque dentro de nosotros todavía hay un niño que a veces nos domina y que ese niño lo tenemos que hacer crecer y dominar todas esas memorias. Entonces eso, todo eso hace parte del desafío de conectarse con esa nueva expansión, con esa expansión de la conciencia. Esos son los desafíos que tenemos que lograr. Cuando ya esos desafíos se han superado, cuando ya empezamos a ser adultos, a ser responsables, entonces el universo es como si nos abriera una nueva plataforma y nos dijera, bueno, usted ya es responsable, entonces yo le puedo dar más información. Usted ya es responsable, entonces ya puede recibir esta nueva responsabilidad frente al universo y entonces empezamos a conectarnos más allá.
pero digamos así, tenemos dentro de nosotros también esa conciencia del Dios que permite y no permite ciertas cosas en nosotros porque sabe, esa inteligencia universal sabe que tenemos sí o no la capacidad de manejarlas o no, porque también, digámoslo así, un poder muy grande en nuestras manos cuando no estamos maduros, pues se vuelve destructivo, ¿cierto? Entonces, por eso hay experiencias que simplemente algunas personas no las viven, pero hay otras que sí, por algo, porque puede ser que esa experiencia te va a transformar más adelante. Por ejemplo, en mi caso yo tuve muchas experiencias en ese despertar de la conciencia y aunque estaba muy niña, esas experiencias desde mi perspectiva salvaron mi vida, porque en el momento en que las viví, en ese momento hubo una determinación dentro de mí, es yo quiero mantener ese estado amplificado de conciencia en mi vida cotidiana. Yo quiero mantener esa sensación de amor universal, esa sensación de paz, de empoderamiento dentro de mí. Y entonces esas experiencias hicieron que yo trabajara duro para transformar ese ego, para transformar esa realidad y para transformar ese pasado. Y cuando lo hice, cuando logré superar todo eso, mi mente, mis emociones, mi ser se equilibraron. Y entonces esa transformación la pude empezar a llevar a otras personas e inspirar a otras personas para que lo hicieran, ya en el ámbito terapéutico. Pero fueron experiencias que viví, fueron pequeñas y aunque fueron pequeñas, digámoslo así, fueron muy impactantes para mi vida. Si quieres hablamos de esa, Cuéntanos una de esas experiencias. A ver. de esa parte de la historia. Bueno, entonces, como te conté, yo a los 14 años empecé a hacer meditación y cuando meditaba me desdoblaba y sentía que viajaba en unos túneles de luz. Y empezó a repetirse una historia que fue fundamental y tú hablaste de la dualidad. Y era que yo viajaba por un túnel y al final del túnel había una estrella de 6 puntas. Y se repetía esa experiencia. Entonces, en ese momento yo había hecho una pregunta, ¿ya? Y la pregunta que le había hecho al Gran Espíritu era, ¿yo cómo hago para iluminarme? Y me mostraba una estrella de 6 puntas. Por esta estrella de 6 puntas yo decidí estudiar oráculos y adentrarme a la geometría sagrada para poder comprender eso que significaba. Entonces, cuando lo hice me di cuenta que la estrella de 6 puntas era la dualidad unificada, que era ese triángulo hacia abajo que representa la involución y ese triángulo hacia arriba que representa la evolución, pero ya unificados. La involución superada, ¿cómo? Es el Merkabah también, ¿no? Lo que es el Merkaba, sí. Entonces es ese triángulo hacia abajo donde vamos involucionando para poder aprender, llenarnos de sabiduría con ese aprendizaje y ya luego subir y conectarnos con el universo. Entonces, claro, yo después empiezo a observar que en mi vida hubo mucho contraste. El contraste de estar criada en medio de dos familias totalmente diferentes, una más espiritual y la otra con muchos problemas emocionales y muy agresiva. Y ahí entendí que tenía que empezar a unificarlo y que el amor era la respuesta, que a través del amor era que me iluminaba y que nos iluminamos todos. Entonces empecé a trabajar con este amor. Y cuando lo hacía, me quedé sola. Se fue la electricidad acá. Bueno. Estoy aquí. Listo, yo te escucho. Escuchamos a Denis. Entonces, cuando lo hacía y me conectaba con esa mente grande, empezaba a bajar información. Me llegaba información sobre mi entorno, sobre cosas que iban a pasar, sobre el futuro, pero cosas muy simples. Y podía tener la capacidad de manifestar cosas rápidamente. Luego empecé a mirar las estrellas porque me encanta. Y al mirar las estrellas, empecé a querer contactar, a hacer contacto con este tema ovni porque me encanta y siempre lo he investigado mucho. Y entonces empecé a ver cosas muy raras en el cielo, porque yo vivía en una zona campestre y empecé a ver luces y en esa época
no había tanta electricidad, entonces el cielo se veía mucho más, y como no había toda esta electricidad que hay ahora, ni satélites ni nada, de la misma manera como lo hay, entonces yo podía identificar fácilmente que eran naves. Cuando me fui a vivir a la ciudad de Cali, que allí tuve un despertar muy bonito y también me pasaron muchas cosas, vi muchas más naves. Una vez me fui para Lobo Guerrero, una zona que hay cerca del Darién, que es una zona muy campestre, y fui a un retiro espiritual y nos adentramos bien en la selva. Y allá, una noche meditando, vimos naves, pero eso fue impresionante. El cielo se veía como si yo estuviera en el planetario. Estaba lleno impresionante de estrellas, y veíamos cómo pasaban las naves. Y pasaban las naves hasta que yo decidí mirar hacia la montaña, y cuando miré hacia la montaña, la casita estaba como en una lomita, y la casita se veía así como se veía todo el firmamento. Y cuando yo me fui para detrás de la casa y empecé a subir la loma, dos naves grandes se estacionaron. No, era como una película de ciencia ficción. Yo quedé así como muy impactada al ver esas dos naves ahí. Eran como dos luces gigantescas ahí estacionadas en el cielo, y verlas llegar como llegan y se estacionan las dos una encima de la otra. Entonces empecé a subir la montaña corriendo para poder acercarme más y poder ver más, porque lo único que se veía era una luz gigantesca. No podía ver bien como la estructura de la nave, entonces empecé a subir y las naves se fueron. No sé, se, se fueron, y bueno, y eso me impactó mucho, porque yo decía, bueno, ¿qué es esto tan extraño? ¿Qué cantidad de luces, qué cantidad de seres allí en el cielo? Y yo siempre he creído pues que no estamos solos, que no estamos solos. Luego, a través de todas esas meditaciones que hacía, me tenía sueños lúcidos. Sueños lúcidos es cuando uno está totalmente consciente en el sueño, y me pasó una experiencia muy extraña que fue muy bonita, porque yo estaba en el sueño y vi una nave triangular de color como cobrizo. Y estaba ahí, y de pronto veo la nave y empiezo a ver que la nave empieza a bajar, y yo estoy ahí en el sueño despierta, y yo digo, voy a ver al ser que está manejando la nave. Y me dio un susto horrible, y apenas empiezo a ver, veo un ser así como nosotros, como una persona normal. Y del susto me desperté. Yo tenía en esa época muchos amigos donde de todo este ámbito espiritual, nosotros practicábamos yoga y todo, y en especial tenía una amiga mayor. Ella tenía 70 años, hacía parte del grupo de Rama, de Sixto Paz. Y me dice que en uno de los encuentros ella iba por la carretera, yendo hacia el campo, con su hermano, y ella me empieza a contar esta historia una vez que nos vimos y todo. Me dice, yo iba por la carretera con mi hermano, y cuando iba por la carretera dije, voy a mirar el cielo, como un ímpetu. Voy a mirar el cielo, y cuando vio el cielo, vi una nave triangular de color cobrizo, que bajaba así, pero ella estaba despierta, iba con su hermano, y cuando le dijo, para, y pararon, y los dos vieron la nave que pasó, ¿ya? Y se fue. Y ella me cuenta esta historia, y cuando me cuenta esta historia yo le digo, Lila, yo vi la misma nave, pero la vi en sueños. Entonces ahí me di cuenta, y luego investigando y leyendo, que ellos te contactan no solamente físicamente, sino a través de los sueños, para ver qué tan despierto estás y qué capacidad tienes para poder recibirlos. Sí, el primer Luego, contacto es telepático, para irte preparando a través de un sueño lúcido. Pero muy eso, bonita esta experiencia, muy vívida, muy real. muy real, y poderla corroborar con otra persona que sí los vio, fue más bonito todavía. Yo quedé muy desconcertada. Luego me fui con unas amigas a hacer una práctica de meditación especial y de respiración a la montaña. Yo iba mucho a acampar en una zona que queda entre Buenaventura y Cali. Y llegaba uno como en la mitad de la carretera, se bajaba y caminaba 1 hora y media hacia la montaña, en una reserva forestal que se llamaba Pericos, o se llama Pericos. Y es una reserva muy cerrada, casi nadie llega allí, porque la reserva la cuidaban dos indígenas y la idea era protegerla. Y llegábamos allá a acampar en dos malocas, y llegaba más gente.
Pero curiosamente, ese fin de semana que fuimos, habíamos programado, éramos 3 amigas, habíamos programado quedarnos 8 días y llegamos y no había nadie, ni siquiera las personas que cuidaban la reserva estaban, absolutamente nadie. Y nosotros, bueno, no hay nadie. Esta, esta, esta experiencia es solamente para nosotros. Entonces habíamos decidido ayunar por 8 días y decidido hacer las prácticas de meditación. Y nos fuimos, estuvimos en la montaña y en las noches hacíamos nuestro ejercicio de respiración, nuestra meditación, nuestra conexión. Y de pronto, en una noche, en medio de nuestra práctica, yo sentí una sensación de profundo amor y miré a una de mis amigas y me quedé así como con esa sensación y ella también le pasó lo mismo, esa sensación de profundo amor, de estar súper conectadas. Y yo sentí una energía que llegó dentro de mí y una voz es como una carga energética me dijo, salga y mira el cielo. Era como, y yo lo traduje como en esto y le dije a mi amiga, hay que salir al cielo, hay que salir a mirar el cielo. Y como era una maloca, yo solamente me agaché y miré el cielo. Y cuando miré el cielo estaba despejadísimo. Y había una estrella gigante en el cielo, entonces yo le dije, salgamos al cielo, que está divino el cielo. Pues nosotros estábamos acampando en una zona que es de selva tropical húmeda, y en esa zona llueve mucho y nos había llovido toda la semana, pero especialmente ese día el cielo estaba totalmente despejado. Cuando salimos las 3, vimos la estrella gigante en el cielo y nosotros, no, qué estrella tan linda, qué cielo tan hermoso, estábamos ahí extasiadas cuando la estrella gigante se empieza a mover, se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover. Entonces, a mí, te lo juro, Denis, me dio mucho miedo. Yo entré en un estado de pánico, yo dije, ay, porque estábamos solas 3 mujeres en la selva y yo toda esa semana tuve mucho movimiento emocional, me daba miedo por todo, ¿ya? El miedo es uno de los desafíos que yo he tenido que superar, uno de los desafíos que yo creo que casi todos, porque esa es la primera división, el miedo lo que hace es que divide nuestro ego, ¿ya? Entonces me dio mucho miedo y yo decía, no, quién sabe quién es, qué seres serán, yo no sé quiénes serán, qué susto, nosotras 3 acá solas en esta selva, qué miedo, qué nos va a pasar. Y mis amigas estaban felices. No, no filmábamos ni tomamos fotos porque la cámara que llevábamos era de muy bajita resolución. No era, en ese momento no habían celulares para poder pues tomar o celulares como los que tenemos ahora, acaban de salir las cámaras digitales. Nada, Entonces, esas cámaras no, eso no grababa nada, no se veía nada, un punto por allá lejísimos y no se veía nada, entonces no quisimos botarle carreta como a eso. Entonces, nos conectamos mucho a vivir la experiencia y nos acostamos a dormir. En la selva es muy duro acampar, te lo juro, o sea, es dificilísimo porque donde estábamos no había energía, entonces la luz se iba a las 6 de la tarde y tú a los días, si tenías un reloj, tenías algo, eso se descargaba. En ese momento los celulares que habían eran los pequeñitos que no eran smartphone, entonces ese celular te duraba 1 o 2 días y chao. Ya no sabías ni qué hora era, ni que los días los tenías que ir contando, era muy complicado. Entonces, nosotros no sabíamos a qué horas nos acostamos a dormir. Y ya ahí durmiendo, en medio de la noche, yo estaba durmiendo profundamente y de pronto siento que una energía me despierta y yo lo único que hice fue como despertar y cuando me despierto me llega otro mensaje telepático que me dice, ¿quieres ser contactada? Y en ese momento, Denis, sí que me dio más miedo, o sea, yo salí de esa carpa, yo estaba durmiendo sola y mis 2 amigas dormían en otra carpa al lado mío. Yo me salí de esa carpa y yo me acosté toda la noche en una hamaca metida en un sleeping a mirar todo esperando cuándo iban a llegar. Obviamente no se realizó el contacto porque yo no estaba preparada, porque el miedo me invadió de tal manera que no, que no, que no lo pude concretar. Pero después de esa experiencia dije, bueno, ya sé que el miedo está dentro de mí, que mi desafío es transformar el miedo.
Entonces empecé a hacer ese trabajo de transformación del miedo y de darme cuenta todo lo que el miedo genera dentro de uno, todo lo que hace y todo lo que destruye dentro de uno el miedo. Y cómo el miedo te desconecta del amor, ¿ya? Entonces empecé a trabajar con ese miedo y a medida que he ido trabajando con ese miedo, me he conectado de otras maneras. Ya no ha sido tan importante tener que conectarme como con seres extraterrestres, sino conectarme más como con los seres acá en esta tierra y darme cuenta que después de que logramos hacer esa unificación en ese camino del guerrero, apenas logramos hacer esa unificación, nos conectamos al amor y empezamos a ayudar a otros, ¿ya? Ayudar a otros a transformarse y apoyar a las otras personas que vienen detrás de nosotros, ayudar también para que haya esa transformación. Entonces, bueno, esa experiencia fue una experiencia muy linda para mi vida. Me han llegado visiones y los he podido ver, seres espirituales, seres he visto en mis meditaciones y en las visiones que he tenido, he visto seres espirituales, ángeles, he visto extraterrestres también, y los he podido ver allí. Y bueno, yo creo que en algún momento llegará, se hará ese contacto. Yo quiero que suceda ese contacto en algún momento y que yo me pueda sentir preparada para poder conectar con esos seres tan hermosos. Me parece que es una experiencia que hay que vivir. Sobre todo el tema del miedo, como también a veces como eso, las películas de Hollywood y todo eso que nos venden de estos seres o hermanos mayores o hermanos del espacio, y tenemos ese pánico al apenas ver la nave, va a pasar algo malo. Pero bueno, Total. ahí pudimos ver que ellos son seres de amor y que pudieron mantener, digamos, el espacio, la distancia, pero sí hicieron su trabajo de expansión de conciencia, sin duda, con esta experiencia. Totalmente. Ya después de esa experiencia investigué demasiado frente a ese tema, frente a que no estamos solos, que estamos aquí muchos seres y que también hay muchos seres cuidándonos y apoyándonos. Y me di cuenta que definitivamente, claro, eran las memorias, como tú dices, las memorias que tenía guardadas de las películas de terror que nos dañan tanto. Nunca más volví a ver películas de terror y a conectarme como con esos temas desde allí, sino entender que estos seres están aquí también para apoyarnos y para ayudarnos y que cuando estamos despiertos, entonces simplemente nos ayudan y nos apoyan también en el proceso y están ahí detrás apoyándonos a la humanidad. Que claro, que a medida que crezcamos y a medida que maduremos, vamos a poder tener más interacción porque ellos no vienen a salvarnos, ni nada viene a salvarnos de nuestro proceso de aprendizaje, ni de esos desafíos que tenemos como seres humanos en este despertar de la conciencia, que cada uno tiene que hacerse responsable de su mismo proceso y llevar ese proceso, digámoslo así, hacer el proceso de introspección y llevarlo hasta lo más profundo de su ser y apasionarse con él. Sí, aprender, saber que tenemos que ser nuestros propios salvadores. Sí, somos nuestros propios sanadores. Entonces, Denis, cuando llega la coherencia, ya estamos conectados con un estado de conciencia más profundo, un estado de conciencia más maduro, un estado de conciencia que está conectado al amor, que está conectado a la sabiduría, al desapego, que está conectado a la responsabilidad. Y allí también nuestra mente se vuelve más ilimitada. Es un estado de conciencia donde ya las creencias limitantes ya no operan, sino que tenemos la capacidad de dominar nuestra materia y de dominar nuestra realidad y de dominar nuestro entorno y nuestro cuerpo también. No es un estado que es difícil de manejar, es aprender a salirnos de los juicios, a conectarnos al amor, y cuando estamos de allí, ese estado se va volviendo muy fluido y es muy delicioso estar allí.
Entonces, la coherencia es como el último paso del camino del guerrero. Es dentro de la metáfora ya la coherencia, ya nos completamos y en esa coherencia ya fluimos y vivimos desde otra perspectiva nuestra realidad. Entonces, esa es la última parte de la metáfora, eh, que me parece que es una metáfora muy bonita para poder describir el despertar de la conciencia, ¿ya? Y todo lo que nos genera ese despertar de la conciencia. Vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Yo, desde que soy muy niña, nunca me he arrepentido de haberme involucrado en todos estos procesos, en todo este despertar, porque de verdad que vale la pena hacerlo. Cuando ya tú logras la coherencia dentro de ti, es como si recogieras de tu entorno, de tu ser, de todo a tu alrededor, mucha sabiduría. Y esa sabiduría se integra y luego esa sabiduría se empieza a volver automática dentro de sí. Y ya simplemente la vives. Ya no hay que hacer ningún esfuerzo para hacer o pensar de alguna manera, sino que simplemente ya lo vives. Y vivir desde el amor, desde ese amor universal, es muy hermoso. Lo hacemos parte de nosotros, es como un estilo de vida que, bueno, fácilmente, con ligereza, se va incorporando esos hábitos cuando empezamos a hacer como esa reestructuración, esos cambios de pensamiento, porque bueno, en el camino, como tú dices, esos obstáculos son a todo nivel, se presentan cosas, uno piensa otras, entonces allí empezamos, epa, no voy a pensar así de esta persona, voy a verlo, voy a ponerme en su lugar, voy a ponerme en sus zapatos, voy a ser empático, no voy a caer en los juicios, vamos a ver el porqué de esto, o hasta el para qué, vamos más allá, ¿no? Buscando esa razón de ser. Y así vamos en este camino. Me gusta esa metáfora, ¿no? De verlo como el camino, porque es que realmente es así, y en ese proceso es que está lo trascendente. Yo siempre me imagino como una montaña, ¿no? Pero que tiene un momento de cúspide, igual bajamos y ahora vamos por otra lección, otra enseñanza. Y así vamos, ¿no? Es ese arquetipo del caminante. A mí me encanta mucho ese tipo de psicología analítica, de los arquetipos, y ese Sí, en particular me gusta muchísimo y me lo vivo cuando hago este tipo de actividades de trekking, de irme a una montaña. Aquí en Venezuela hay un lugar muy bonito que te invito a que vayamos, ese es el Roraima, queda en la wow. Gran Sabana. Eso es casi cerquita de Brasil, en nuestra frontera con Brasil, y es un muy bellísimo. Y Genial. bueno, 10 días para llegar a él y subir 2.800 metros. Wow. Entonces, cuando hice este camino, me lo viví como un mago. Me agarré mi báculo, conseguí allí en la selva y empecé a transitar desde esa conciencia de autotransformarme, ¿no? Es muy Sí, simbólico, te presentan cosas, tienes una mochila muy pesada de 15 kilos, de ahí tienes la comida, tu ropa, tus cosas. Entonces, eso simboliza tus cargas, tu karma, tus apegos. Y bueno, para de contar, invitadísima. ay, muchas gracias. Sería genial. Además que me encanta la selva. Yo en la selva pude experimentar cómo la energía de la ciudad coge tu mente y es como si la pusiera, como si la energéticamente te pone la mente un poco más pequeña. Cuando estás en la selva, tu mente se amplifica y se conecta y logras sentir la naturaleza de una forma totalmente diferente y es fácil hacer cambios cuando estás en la selva porque la selva te hace vibrar de una forma más alta y te amplifica. Entonces, a mí me encanta la selva, me parece hermosa. Denis, Yo creo que en este camino es importantísimo conectar con la naturaleza. sí, Es fundamental, es un potenciador y te eleva así rapidísimo porque todo lo que son árboles son como antenas de wifi, digo yo, que te permiten elevarte más rápido y conectar con esa sabiduría ancestral que mejor que la naturaleza.
que estuvo Total, miles y miles de años primero que nosotros aquí en esta tierra. Cuéntame, total, Erika, ¿qué me vas a decir? totalmente. Totalmente, que cuando hablabas de la metáfora del camino, sí, es que vinimos a hacer un camino. Y precisamente porque vinimos a hacer ese camino, debemos disfrutarlo, ¿no? Porque este camino es eterno, nunca acaba nuestro proceso de evolución. Y como nunca acaba nuestro proceso de evolución, entonces debemos hacerlo fácil, divertido, no darnos tanto látigo en el proceso, sino vivirlo desde el amor y tener mucha compasión con nosotros mismos en ese proceso, porque a veces nos damos muy duro, a veces los mayores eh, señaladores y enjuiciadores somos nosotros mismos cuando queremos llegar a ese estado ideal de conciencia, a veces nos llenamos de ansiedad y nos juzgamos porque no estamos allá, porque queremos llegar a un estado de perfección. Pero cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, es cuando menos llegamos a ese estado de perfección, porque estamos constantemente juzgándonos y criticándonos. Y cuando soltamos esa expectativa de llegar a ese estado ideal de conciencia y simplemente disfrutamos lo que somos y como lo somos, con nuestros errores, con nuestras incapacidades y limitaciones, empezamos a vernos desde el amor y es más fácil transformar desde el amor, transformar esas limitaciones que tenemos. Entonces, esa metáfora que dijiste es un camino, sí, definitivamente es un camino eterno, eterno y no sabemos cuándo vamos a llegar allá, pero sí sabemos que cerca está esa conciencia que se amplifica y se une con otra y que nos vuelve seres más equilibrados, más amorosos, más humildes y más compasivos. Sí. Y que primero lo tenemos que ejercer con nosotros, con nuestro ego, para que luego ya lo podamos hacer con los demás afuera, que eso se va dando naturalmente. Sí. Sí, primero tenemos que vivir ese camino iniciático, como empezaba la metáfora, y luego de vivir esos obstáculos, es como el arquetipo de Quirón. Primero, bueno, fue maestro, enseñó, pero él fue herido. Y luego de eso es que él pudo entender muchas cosas. Entonces, igual nosotros tenemos que primero vivenciarlo, experimentarlo, pero el camino no termina como tú dices, y lo retomo porque me lo imagino, igual el camino, pero que ya es un estado de conciencia que sabes que puedes acompañar a otros. Entonces, los invitas a transitar o a iniciar este camino. Y tú vas allí como un mentor, no como un guía, porque realmente el trabajo es de él. Nosotros como terapeutas, el porcentaje, yo creo que un 30% es nuestra responsabilidad y es mucho, y el resto es del paciente que asiste en búsqueda de su bienestar, de su autoexploración o de elevar su conciencia. Entonces, Sí, bueno, Erika, el tiempo es cortico, ya acá me está avisando el Instagram que nos quedan pocos minutos, muy entonces, bien. ¿cómo ir cerrando? Bueno, Denis, muchas gracias a ti, a tu comunidad, a las personas que también me siguen, a nuestros seguidores por estar aquí compartiendo este hermoso tema de la expansión de la conciencia. Si quieren, pueden dejar sus preguntas en nuestros Instagram y les podemos ir respondiendo, ya que el tiempo no nos dio, se nos hizo corto con todo lo que teníamos que contar, pero esperemos, otro día hacemos otro live que pueda ampliar la información. Muchas gracias, Denis, por tu energía tan hermosa y por compartir este espacio conmigo y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Qué rico, qué rico. Bueno, sí, el tiempo pasó muy rápido realmente, pero bueno, lo disfruté al máximo. Gracias, Erika, por estar acá. Eres bienvenida el tiempo que tú quieras a compartir y bueno, unir nuestras comunidades para compartir estos temas que lo hacemos con mucho amor. Muchas bendiciones, Erika, muchas bendiciones a todos. Estamos Hasta full en luego. contacto con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.